Bien, continuamos con la segunda unidad de nuestro libro, del tema 1, el ente, el ser, el no ser. La unidad tiene 3 apartados: el ente, el ser y la participación. Como la clase anterior, lo haremos fijándonos en los textos que hay en la página 314, los textos correspondientes a esta unidad. Yo escogeré alguno y los comentaremos, y en eso consistirá esta clase. Bien, se podría decir que este tema, el tema del ente, del ser, es el tema central de esta asignatura, al menos la primera parte que trata la metafísica, ciencia que, como ya ha parecido, estudia el ente en cuanto ente. Recordemos que ente es lo que tiene ser. Más propiamente denominamos ente a lo que está siendo, y por tanto ente supone una estructura de dos principios: lo que está siendo, la esencia y el ser. ¿De acuerdo? Todo ente que no sea Dios, en donde lo único que hay es su ser subsistente, y por tanto esencia y ser se identifican, la esencia de Dios es un ser que subsiste por sí. Todo ente tendrá que estar participando, digamos, del ser por medio de un sujeto que es la esencia. El ente creado, no puede sino estar compuesto de lo que es, de la esencia y el ser. Si os fijáis en la pregunta del niño, ¿qué es esto?, ya está supuesta estructura del ente. El niño se pregunta por lo que, la esencia, la cualidad de lo que es. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el qué, la esencia de esto que es? ¿Vale? El ente, que es proporcional a nuestro entendimiento, el ente corpóreo, pero todo ente no puede sino ser algo que es. Solamente Dios es el ser que subsiste por sí. Todo lo que no es Dios era un ente, por tanto era compuesto de un principio, la esencia, y otro principio, el ser. Lo que pasa es que, digamos, la metafísica de Santo Tomás, digamos, nos enseña que estos dos principios se comportan como la potencia y el acto, de cierta manera. Es decir, estos dos principios, hay uno que es receptivo, que es sujeto, y otro que es perfección de tu perfección, el acto de ser. ¿De acuerdo? Por tanto, toda perfección le viene al ente por su ser, y la esencia es aquello que determina para que el ente sea lo que sea, su cuidad, su naturaleza. Pero esta composición, el ser es perfección de toda perfección, lo más íntimo, lo más penetrante, etc. Voy a comenzar leyendo el primer texto. Dice Santo Tomás en la primera parte, cuestión 4, artículo 1, respuesta a la objeción 3. Dice: el mismo ser es lo más perfecto de todas las cosas, pero se compara a todas las cosas como acto. Pues se compara a todas las cosas como acto, ya que nada tiene actualidad sino en cuanto que es. De ahí que el mismo ser sea actualidad de todas las cosas y también de todas las formas. Con la modernidad se tendió a entender el ser, o reducirlo más bien, a la mera existencia. Y la estructura, digamos, de pensamiento de la modernidad es que, digamos, por parte serían las esencias, la oscuridad de las cosas, y el ser sería aquello que lo pone en la existencia. Y se reducía el concepto de ser a existir. Pero Santo Tomás, el ser es mucho más que eso. De hecho, es perfección de toda perfección. Es decir, toda perfección le viene al ente por el ser, incluso las perfecciones propias de la esencia. ¿De acuerdo? Es decir, el árbol es árbol, tiene esta esencia, esta cualidad por la esencia, pero incluso las perfecciones que le pertenecen por la esencia no las tendría sino porque participa del acto de ser. Perfección de toda perfección, que se compara a todas las cosas como su acto. Ya veremos más la composición, potencia y acto en la unidad siguiente, ¿no? Pero es lo que actualiza toda perfección, la perfección máxima. Leamos el texto 3. Dice Santo Tomás en la primera parte, cuestión 8, artículo 1. Como quiera que Dios es por esencia el mismo ser, es necesario que el ser creado sea su propio efecto, como quemar es el efecto propio del fuego. Mirad, Dios es por esencia el mismo ser.
Es decir, en Dios ya no hay algo que sea, sino que Él es esencialmente ser. De ahí que Santo Tomás haya afirmado que sea el ipsum esse subsiste, el mismo ser subsistente, por cuanto su esencia es su ser. Nada hay en Dios que no sea ser. De ahí que el efecto propio de Dios no puede sino ser el ser, perfección de toda perfección. Lo que ocurre es que al crear, al comunicar su perfección, al comunicar el ser, Dios no puede sino, porque metafísicamente es imposible, comunicar ese ser en un determinado ente, una determinada esencia. Dios crea el ente, crea una esencia, se comporta como sujeto y le comunica al ser, que es la actualidad última de esa esencia. Es decir, Dios no podría comunicar el ser sin más, pero si comunicara al ser sin más, digamos, lo que haría sería crear otro Dios, otro ser que sea por esencia ser, lo cual es imposible. Dios, cuando comunica al ser, tiene que comunicar la perfección, tiene que crear a la vez el sujeto de aquella perfección. Este sujeto es la esencia. Pero, digamos, el efecto propio de Dios es ser, que es perfección de toda perfección. Este efecto lo causa Dios en las cosas, no solo cuando empiezan a existir, sino a lo largo de su existir, como la luz que el sol provoca en el aire se mantiene mientras el aire está iluminado. Es decir, digamos, Dios crea, comunica su ser, pero no es un acto, digamos, que se acaba en el momento de la creación, sino que todo ente, en la medida en que el ser lo tiene por participación, en la medida en que el ser no lo posee en propiedad, sino que es un don, está participado, ese ser, en la medida en que ese ente, perdón, en la medida en que es, está dependiendo del ser divino. No solamente crea, pero lo veremos más adelante, sino que conserva a todas las cosas en el ser. De modo que, así como si el sol dejara iluminar, estaríamos en penumbra, si Dios dejara comunicar el ser, nada podría existir, porque todo está siendo sostenido por el ser de Dios en cada acto de existencia del ente. Sigue el texto, dice, así pues, cuanto más existe una cosa, tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios según el modo propio de ser. El acto de ser comunicado por Dios, digamos, Dios lo participa de un modo analógico, análogo. No todos los entes participan del ser divino de igual modo. Mientras más perfecto un ser, más presencia de Dios tiene, por decirlo de alguna manera, en él. Más plenamente participa en el ser divino. Es decir, mientras más perfecto es un ser, más íntimo es el ser. Por tanto, más íntimo es Dios, que es causa del ser. Así pues, cuanto más existe una cosa, cuanto más existe quiere decir cuanto más perfecta es, tanto más es necesaria en ella la presencia de Dios según el modo propio de ser. ¿De qué modo está Dios presente en la criatura? Como la causa en el efecto. Pero mientras, digamos, más perfecto es el efecto, más perfecto es el ente que participa el ser de Dios, podemos decir que más presente está Dios en él. Es el caso del hombre y de los seres personales, el ángel. Además, el ser, y esto es lo que más me interesa de este texto, es lo más íntimo de una cosa, lo que más la penetra, ya que es lo más formal de todo lo que hay en la realidad. El ser es lo más perfecto y se comporta con todo como la perfección con el recipiente, como el acto con la potencia. Y es también lo que más penetra en la cosa, lo más radical. Es decir, para el árbol es más radical ser que ser árbol, en última instancia. De ahí que podemos afirmar que la metafísica es la ciencia primera, porque estudia la realidad en aquello que más radical, más formal tiene, a saber, el acto de ser. Bien, y por último, leeré en esta pequeña clase de 10 minutillos que vamos haciendo el texto número 2, donde Santo Tomás afirma: lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ente, porque algo es cognoscible, en cuanto que está en acto, como se dice en el libro noveno de la metafísica. Por eso el ente es el objeto propio del entendimiento, y así es lo primero inteligible, como el sonido es lo primero audible. Cada sentido, como sabéis, tiene un sensible propio. El sensible de la vista es
el color del oído, la audición, bueno, y así, ¿no? ¿Cuál es el objeto propio del entendimiento? Lo que es el ente. Por eso todo lo que cae en entendimiento es aprendido bajo el concepto de ente, si no lo es aprendido. ¿Por qué? Porque hay cierta correspondencia entre actualidad e inteligibilidad. Si algo no es, si algo no tiene entidad, no es de ningún modo cognoscible. Todo lo que aprende entendimiento lo aprende bajo la formalidad de ente. Es lo primero que cae en la concepción de entendimiento. Luego ya aprendemos que ese ente es caballo, es perro o es un manzano. Pero toda esa, digamos, pluralidad está aprendida bajo una cierta unidad, que es la noción de ente. Su entendimiento es un entendimiento abierto a la realidad, abierto a aquello que es en cuanto que es. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. La siguiente clase terminaremos de leer los textos de esta unidad 2, tema 1, que tienen su interés y su dificultad, así que haremos 2 clases de esta unidad. Espero que os haya servido y que os haya ayudado a comprender más la materia.